Así que comenzamos el segundo libro de Samuel, capítulo 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vemos en el capítulo 10 la primera campaña de... No lo vamos a leer porque, como dijimos la semana pasada, vamos a ver algunos puntos, porque solamente este capítulo y el otro, más que nada, pues son estudios de las primeras guerras que sufrió David, aunque en el capítulo 11 hay algo que nos interesa mucho. Por eso, hoy en este capítulo 10 sigue esta historia de este señor David, y se acuerdan el capítulo anterior de Mefiboset, todo lo que aprendimos del hijo de Saúl y cómo David lo trató. Ahora hay muchas cosas que hablamos la semana pasada, y en esta parte, pues estamos en este capítulo 10, los mensajeros de David son enviados a consolar a este señor Hanún, que fue tratado vilmente, un embajador de David. Vemos que los amonitas y los sirios fueron derrotados. Hemos visto que David comenzó a ganar batallas y se convirtió en uno de los reyes más grandes de la tierra. ¿Se acuerdan que dijimos que el imperio de David llevaba desde el Mediterráneo hasta dónde? ¿No se acuerdan hasta dónde era la frontera del imperio de Israel? ¿Hasta qué río? Gracias a Dios, que nadie dijo el Nilo o otra cosa por el estilo, el Éufrates, hasta el río. Nunca Israel tuvo tanto poder. Pero vamos a ver en este capítulo 10 y en este capítulo 11, también que David venció a los enemigos de Israel, pero no pudo vencer a un propio enemigo de él. Vemos cómo es más difícil ganar una batalla que vencer su propio enemigo. Por eso este capítulo 11 habla de los grandes, o sobre todo del gran pecado de David, las dificultades de David. En el capítulo 9 y 10 que vimos, los triunfos de David. Gracias a la bendición de Dios, David se convirtió en uno de los más grandes reyes de la tierra. Sin embargo, el pecado registrado en este capítulo 11 colocó a David bajo el juicio de Dios. De aquí en adelante, David va a enfrentar una serie de experiencias angustiosas para él, para su familia, solamente por no saber luchar contra su propio enemigo. Y vamos a comenzar, vamos a leer capítulo 11, versículo 2. Una tarde se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, el hitita. David envió gente que la trajera. Llegó donde David y se acostó con ella. Y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David: estoy embarazada. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí comienza el gran ocaso de David. Aquí todo el mundo tiene un poco de culpa. La mujer tiene culpa por estarse bañando en el techo a palanganazos de agua en el techo de la casa. Y David tiene culpa por caer en la tentación. Pero hermano, hay que tener cuidado, tanto hombres como mujeres hoy en día. Pero yo estaba mirando hoy en el gimnasio, había una mujer que no era una niña, no era precisamente una niña, que tenía puesta una blusa que en una playa hubiera sido indecorosa. En una playa hubiera sido indecorosa. Imagínate, en un gimnasio. Esa ropa de esa mujer era totalmente inadecuada en un gimnasio, llena de muchachos de 17, 18, 19 años. Nadie tiene derecho a faltarle respeto a nadie, así tenga lo que tenga. Pero una mujer que en un gimnasio lleno de muchachos, lleno de testosterona, va con una blusa como esa, se está expuesta a que alguien cometa un desastre y después termine también preso del muchacho. O sea que uno tiene también que tener cuidado qué cosa uno se pone, cómo uno actúa para no, y eso también tanto se aplica a las mujeres
como hombre. Hoy en día, porque hoy en día todo el mundo anda medio en cuero, pero en esta época le tocó a Betsabé. Yo creo que Betsabé era un irresponsable al bañarse en el techo de la casa donde alguien la pudiera ver, más siendo una mujer tan hermosa y estando, ¿qué cosa? Casada con un señor. Hay que tener responsabilidad también sobre uno. Uno no puede tampoco estar, no, porque no, no, primero tiene que ver qué parte tiene uno de responsabilidad. Hoy dando este capítulo, que ya lo tenía, yo vi a esa señora en el gimnasio y dije, esta señora es un ejemplo exacto de lo que dice el capítulo 11. Ropa totalmente inapropiada. Hasta en una discoteca yo creo que esa blusa era inapropiada. Imagínense en un gimnasio. No hay necesidad en un gimnasio donde todo el mundo va con 4 ripios y vestida de esa forma, a no ser que se va a provocar. Sinceramente. Y eso también vemos que tiene esta responsabilidad, también debe saber, y mayor responsabilidad de David, porque David ni se la pensó 2 veces. Tráiganla. Y esta no tuvo que montar ni en el burro como la otra, porque vivía cerca. ¿Se acuerdan la del burro? Que se montó en el burro y no paró hasta que cayó en manos de David. Y aquí David comete un gran pecado. Primero, cometió adulterio con Betsabé. Y vamos a ver el otro pecado que viene aquí en el capítulo 6. David envió a decir a Joab, mándame a Urías el hitita. Joab envió a Urías donde David, llegó Urías donde él, y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urías, baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urías no se ha bajado a su casa. Preguntó David, Urías, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has llegado a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén y al día siguiente lo invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero Urías no bajó a su casa. La mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito, pongan a Urías en primera línea donde la lucha sea más reñida y retírense detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida, atacaron a Joab, cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David. También murió Urías el hitita. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Así que vemos que primero David comete pecado ¿de qué? Y ahora de asesinato. Mira como yo le dije, como le he dicho varias veces, los peldaños de la degradación se bajan de 2 en 2. Como esta escalera, ¿qué trabajo cuesta uno subir la escalera aquí de la entrada? Y para bajarla, es fácil. Bueno, supuestamente es fácil, porque esta escalera no es fácil de bajarla ni de subirla, pero bueno, como dicen en los países de nosotros, para abajo todos los santos ayudan. Las escaleras de la virtud, para tú ganar virtud y subir las escaleras, como San Juan Clímaco nos dice en su escala santa, ¿qué trabajo pasa a subir de un escalón al otro? Y con qué facilidad se bajan todos. Mira este hombre, un hombre justo, un hombre de un corazón misericordioso. Mira cómo trató a este hombre que era tullido, que el corazón tan hermoso que tiene David, un hombre de Dios con la bendición de Dios, ¿cómo lo pierde todo? Por un instante. Porque tú cometes un pecado y ese pecado te va llevando al otro pecado. Y el otro pecado, los pecados se van agarrando. Porque el primer pecado, quiero acostarme con esa mujer. Ahora el segundo, tengo un obstáculo para acostarme con esta mujer. ¿Quién? Vamos a eliminar el esposo. Este David que vemos aquí se parece poco al David que hemos visto anteriormente. Mira cómo pasa en el corazón de una persona en el cual se enseñorea el pecado. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo VI del diablo? Que el diablo no solo está contaminado, es que cosa altamente contaminante.
Tú le das un pedacito al diablo y él se coge la mano completa. Parecen dos personas, si tú no ves la actitud de David aquí, parecen dos personas totalmente. ¿Y por qué David estaba así? Porque le abrió la puerta a Satanás. Mira cómo son esos son los pasos del pecado. Y eso me acuerdo que el padre lo decía aquí, el padre Francesco, no recuerdo. ¿Pues dónde comenzó este pecado? A ver. Por la vista. La vista es causante de muchas bendiciones y es causante de mucho pecado. Por eso que la iglesia está llena de tantos símbolos religiosos por donde quiera. Y en esta casa antiguamente teníamos símbolos religiosos por donde quiera. Para donde quiera que miráramos, ¿qué cosa? La vista nos dijera, hay algo más allá de ti que está sobre ti. Actualmente miramos para todos lados. ¿Y qué es lo que vemos? Símbolos sexuales, símbolos de esto, símbolos del otro. O sea, la vista es muy importante. La vista es uno de los órganos más contaminantes que hay. Fíjate que el primer pecado de Eva, ¿por dónde entró? Por los ojos. Y vio que el fruto era bueno y le gustó. El primer pecado empezó por los ojos. Esa es la frase. Primero tú miras, después razonas y después comparas eso con lo que tú sabes en tu corazón que Dios quiere que tú hagas. Entonces cuando tú tienes en tu vista lo que tú quieres y tienes la conciencia de Dios de lo que no debes, tú decides, ¿hago lo que quiero o hago lo que no debo? Y tú escoges. Entonces cuando escoges se consume el pecado. Pero el pecado es una sucesión de elementos. Y después del pecado viene lo que pasó a David. Después del pecado vienen las consecuencias del pecado, que son las peores. Porque estoy seguro que el pecado de David lo disfrutó una semana. Después vinieron las consecuencias para toda la vida. Como con nosotros, después vienen, ¿quién me lo hubiera dicho? ¿Por qué no lo pensé? Pero ¿tú sabes qué? Eso tenía que pensarlo antes. Como me escriben, ay, pero es que salí embarazada. Digo, mira, hermano, eso tenía que haberlo pensado antes de acostarte con quien te acostaste. O hermano, tiene que haberlo antes. Ahora que ya está embarazada, ya no hay opción. Porque te acuestas con una muchacha porque el momento tú viste loco como David y después sale embarazada. ¿Y cuál es el segundo paso? Lo mismo que David, el asesinato. Vamos a matarlo porque no estoy preparada. Y yo digo a los jóvenes que me escriben, el que no está preparado para acostarse, el que no está preparado para casarse, no está preparado para acostarse. Punto. No es que me ama mucho, si te ama se casa, el que ama se casa. Aunque tenga 4 tarecos para vivir. No cae en pecado. Lo que pasa es que el demonio hoy en día nos ha comido la cabeza. Antiguamente las personas se casaban y construían la casa y compraban los muebles en el camino. Ahora todo el mundo quiere casarse con la casa amueblada, con la mejor casa del mundo. Entonces cuando tienes con la casa buena amueblada, cuando llegas ahí, no tienes hogar dentro de la casa. Y poco te dura la casa. Y eso es lo que le pasó a David. David tenía un problema, sabemos que el problema de David eran las mujeres. Y David vio esta loca también, por eso también las personas que provocan pecado tienen una gran responsabilidad, tienen tanta responsabilidad como el que peca. Porque tú tienes que saber que si tú eres causa de un pecado, tú eres partícipe de ese pecado, aunque seas inconscientemente. Si tú por una forma mal de vestirte, por una forma mal de comportarte, y no solo sexualmente, por una forma mal de hablar, tú causas pecado en tu hermano, tú eres responsable de ese pecado, tú eres el origen, tú eres el Satanás de ese hermano. Tú eres el origen del pecado de tu hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado con la actitud de uno. Por eso muchas veces hay que decir, Señor, antes de decir una palabra vana, antes de decir una palabra que vaya a quitar la paz, séllame la boca. Porque estamos hablando de un acto sexual de David, pero eso se puede aplicar a todo tipo de pecado. Palabras dichas, actitudes malas, resentimientos, trampas que les ponemos unos a otros, inclusive en la misma iglesia. Ese es el gran problema, uno tiene que tener cuidado en no ser causa de pecado. Y uno confiesa los pecados que tiene, pero creo que poca gente confiesa ser causa de pecado. Son causa de pecado porque dije esto en el internet, son causa de pecado porque repetí esto, que aunque tenía razón, no tenía por qué decirlo. Porque está la cosa, aunque sea verdad, siempre, yo digo a las personas,
Cuando tú vas a decir algo, tú tienes que pensar, no si es verdad o si es mentira, si esto que yo voy a decir edifica o no edifica. Si no edifica lo que tú vas a decir, aunque sea verdad, tú no tienes poder para decirlo. No me acuerdo ahora porque yo no lo tenía preparado eso, pero son aquella vez que yo hablé, no sé si se acuerdan, de los 3 filtros. Ya no me acuerdo, si me acuerdo cómo eran los 3 filtros, que es San Anselmo, igual que el de la cesta con el agua de la Biblia, que alguien le dijo, te voy a decir algo, y le dijo, si pasa los 3 filtros, dímelo. Y le dijo, ¿cuáles son? Y el primero le dijo, si es verdad, si es bueno y se edifica. Y él dijo, si tú no sabes, estás seguro que es verdad. Si no es bueno y se no edifica, ¿para qué me lo dice? Hay que tener mucho cuidado en no ser yo causa de pecado. No solo no cayó en pecado, vuelvo a repetir para que se lo graben no solo ustedes, los que están viendo por el internet. Si tú eres causa de pecado en alguien, tú estás ocupando el puesto de Satanás en esa persona. Lo cual es bastante duro. Estos 2 grandes pecados de David son más horribles porque son cometidos en Jerusalén. ¿Dónde había estado David hasta ese momento? Al frente de las batallas. En este momento David no estaba en la batalla. David se quedó en Jerusalén. Le cogió el gusto ¿a qué? A tener poder. Y él no salió a luchar, se quedó en Jerusalén. Y la ociosidad es la madre de todos los pecados. Si él hubiera estado en la guerra, él no hubiera tenido tiempo de mirar por la ventana. Por eso cuando tenemos tanto tiempo ocioso, ahí es donde empiezan nuestros problemas. Y una cosa muy sencilla, todo problema que hay en los barrios negros de aquí de Estados Unidos, ¿tú sabes de qué cosa es producto? De la ociosidad, de nada más que eso. La comunidad negra, antes de los años 60, era una comunidad extremadamente respetada en los Estados Unidos, con unos valores familiares más fuertes que la comunidad blanca, con un valor evangélico. Miren los videos de los años 50, para que vean todo el mundo que habían vestido, toda la familia con sus hijos, los abuelos en la casa. ¿Tú sabes desde cuándo empezó la degradación de la comunidad negra? Cuando los demócratas comenzaron a darle la ayuda que le empezaron a dar, una ayuda exagerada, donde ya no tenían que trabajar, todo se lo daban. Cuando empezaron a dejar de trabajar, entraron en la sociedad, en la ociosidad, ahí comenzó la degradación hasta ver lo que es hoy Overtown en Liberty City. Yo vi un documental de Overtown de los años 30, que si ustedes en el canal 17, que si ustedes lo ven, ustedes no lo creen. Overtown en los años 30 parecía Coral Gables. Uno de los teatros más famosos de Miami, el Olympia, estaba en Overtown, y ahí venían los artistas más famosos de Estados Unidos, Nat King Cole, toda esa gente venían a Overtown a cantar. Tú no te lo puedes imaginar que eso sucediera en Overtown hace menos de 60 años. ¿Y qué cosa es Overtown ahora? No hay quien entre. ¿Producto de qué? De la ociosidad. Y ahí no se salva nadie. Las comunidades latinas en el norte, puertorriqueñas, dominicanas, salvadoreñas, todas, que todas viven del gobierno en el norte, ahí no hay quien entre. Las gangas, ¿tú sabes por qué? Producto de la ociosidad. La ociosidad engendra pecado. David estaba en total ociosidad. Y primero conspiró en el adulterio con Betsabé y luego con el asesinato. Y es que yo voy a decir, yo me maravillo, el que ve a David actuando aquí no tiene nada que ver con el David que comió con el nieto de Saúl. Tú ves cómo el pecado cambia la personalidad de la persona. Porque una persona que tiene un vicio, a la larga es dominada por el vicio. Y una persona que tiene un vicio vive enfocada ¿en qué? En su vicio. Ya no razona familia, ni casa, ni nada. Lo único que razona es el vicio. Porque el vicio lo está dominando él. Y ustedes saben que el vicio es un dominio de Satanás. Es idolatría. Es poner el corazón en lo que no es Dios, y lo que no es Dios controle tu vida. Este pecado hizo que los enemigos de Dios se dieran banquete denigrando el nombre de Dios. Porque también ahí viene el tercer cosa que produce el pecado. El pecado en un creyente, ¿qué es lo que hace? Denigra el nombre de Dios.
Y esa es la gente que dice, pero si ese es católico, mejor yo me hago mahometano. En el Padre Nuestro que decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Dios es todo santo, ¿sí o no? Dios puede tener más, yo le puedo dar santidad a Dios. Ustedes le pueden dar santidad a Dios. Y como el Señor dice, santificado sea. Exactamente como dice la hermana. Con nuestro ejemplo, nosotros hacemos que otras personas glorifiquen a Dios y santifiquen a Dios. Yo con mi ejemplo voy haciendo que otras personas santifiquen el nombre de Dios. No es que Dios cree que santidad es que más gente reconozca, y por lo opuesto, yo con mi ejemplo puedo matar en el corazón de mi hermano a Dios, con mi actitud. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, cómo decimos. Como les dije la semana pasada, y todos ustedes lo han oído otros predicadores, mucha gente, el único evangelio que va a leer eres tú. Y qué pena cuando dicen, si ese es católico, si tú no tienes una conducta, inclusive las cosas más simples, si tú eres un grosero manejando, no ponga un bumper sticker abajo que diga, yo soy de la iglesia tal, bendito sea Dios. Parece un chiste, pero no lo es. Si tú tienes un bumper glorificando a Dios y te muestras grosero en la carretera y alguien lee el bumper, tú estás ensuciando la gloria de Dios. Tú no andes con la cruz de San Benito colgada en el pecho si tu actitud va a ser la de un sinvergüenza. Porque entonces tú estás dándole indignidad mira, mejor no te pongas ningún signo cristiano, si tú no vas a poder comportarte como un cristiano. ¿Para qué eran los hábitos antes de los sacerdotes y las monjas? Para que se acordaran de quiénes son ellos y cómo tenían que... Porque cuando uno tiene un hábito se porta diferente que cuando anda en jean y pullover. Porque algo te recuerda, yo tengo que guardar la dignidad de lo que estoy usando. ¿Cuánta gente hizo que los enemigos de Dios dijeran, y ese es el hombre que agradó a Dios? Este es el hombre que critica a los paganos, si la vida de él es exactamente como un pagano. La palabra de Dios no minimiza el pecado de David, porque si los que escribieron la Biblia fueran tan sinvergüenza, pues este capítulo no se hubiera escrito. Como no se hubiera escrito la negación de Pedro, si hubieran sido tan sinvergüenza los que escribieron la Biblia, hubieran borrado la negación de Pedro. La Biblia plantea las cosas tal como son. Este hombre agradable a Dios, cuando llegó un momento y cometió un pecado, ¿cómo lo califica la Biblia? Como pecado, sobre el cual va a caer sobre él y sobre su casa. En ese momento, ¿por qué la cosa es peor todavía? Porque no había redención. Cuando en este momento se pecaba, el pecado se quedaba ahí en la familia. Como hablamos la vez que hablamos de la familia, hoy en día es diferente. ¿Qué tenemos? La redención de Cristo. La misericordia, y en el bautismo se rompen todo este tipo de cosas. Pero fíjense que en este momento todo... Lo que pasa es que lo hablamos cuando estaba en el Deuteronomio, que muchos de ustedes nunca estaban aquí, en esa época en Levítico. En Israel los sacrificios que se perdonaban con los pecados eran los sacrificios perdonables. Habían sacrificios que se llamaban pecados de muerte que el sacrificio no perdonaba. Los pecados de muerte, el sacrificio no lo perdonaba. Por eso que cuando Jesús le dice al paralítico, te perdono tus pecados, fue un escándalo. ¿Cómo si hay sacrificios que ni siquiera perdonan el pecado, este hombre va a perdonar todos los pecados sin un sacrificio y sin nada? Eso fue un gran escándalo. Y este pecado de David tuvo mucho que ver sobre su familia. Este pecado de David es el que destruye la familia de David. Como Saúl, el pecado de Saúl de consultar un adivino y de consultar a Dios sin ser pedido, acabó la familia de Saúl. En el versículo 11 dice, Urías, bueno, ya lo vimos, la respuesta está de, Urías era un hombre de bien, porque este versículo 11, la respuesta de Urías es la misma de David antes del pecado. El arca de Israel está en una tienda y no tengo derecho a reposar en mi casa. Eso no fue lo que dijo David un poco antes. Mira cómo cambia el corazón de la persona. Urías se ve aquí que verdaderamente era un hombre
de Dios. ¿Y qué hace David? Lo manda a combatir con el propósito. No lo manda a combatir, manda a que lo pongan en el lugar más peligroso. O sea, vean la premeditación de David, como pasó esto. Y este hecho cambió toda la vida de él y de su familia. Dice en el versículo 18, Joab envió comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey y te dice: ¿por qué se han acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabían que tirarían sobre ustedes desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre una piedra de molino desde lo alto de la montaña y murió en el Tebés? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Tú le dices: también ha muerto tu siervo, Urías, el hitita. Partió mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo: mensajero, lo mismo, ¿por qué se han acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mandó a Abimelech? Fíjate cómo Joab sabía el corazón de David. ¿Qué cosa era todo esto? Un show. Mira tú cómo se degrada el corazón del hombre, que es rápido. Ahora no solo comete adulterio, no solo manda a matar al hombre, ahora miente. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo es posible que este hombre muriera David se volvió un saco de pecado, así como era un saco de virtud. Dice en el versículo 25, entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras veces a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así le darás ánimo. Supo la mujer de Urías que había muerto Urías su marido e hizo duelo por su señor. Vaya, ni hablar. Pasado el luto, David envió por ella y la recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción de David había hecho gran desagrado en Dios. Para que el Señor añada bendición a su santa, en su santa palabra. O sea, vemos este horror, no horror, sino el horror que ha surgido. Primero, pues la responsabilidad de una persona, en este caso, de Betsabé, por bañarse en un lugar público. ¿Por qué bañarse en un lugar público? Porque el techo de la casa era un lugar público. Todo el mundo en el techo de la casa se sentaban las familias a caer el sol cuando hacía mucho calor. O sea, que se estaba bañando en un lugar público. ¿Cómo? La irresponsable. A lo mejor ella no lo hizo. Estoy seguro que ella no lo hizo con este plan, de que se desarrollara todo eso, porque a lo mejor ella ni sabía que el rey la estaba mirando. Pero ahí viene que no podemos, hay que decir 1.000.000 de veces, no podemos ser irresponsables con nuestras acciones. Nosotros somos responsables de cada una de nuestras acciones. Y aquí vemos que Urías, que era un extranjero, porque ¿qué cosa era Urías? Hitita. Urías, que era un extranjero, actuó más santamente que el rey David, que era el portador del pacto de Dios. Mira tú qué cosa tan grande. Hoy terminamos aquí porque la semana que viene lo más fuerte de todo. Porque ahora viene Natán a corregir a David. El mismo que le anunció que su reino iba a durar eternamente, Dios lo envía a decirle a David las consecuencias de su pecado. Y aquí vemos lo difícil que es ser profeta. Porque la primera misión profética de Natán fue facilita. ¿Qué fue a decirle Natán? Tu trono va a estar seguro por toda la eternidad. Pero Natán viene ahora, el mismo Natán, a decirle algo totalmente diferente y duro a David. Hoy en día todo el mundo quiere ser profeta como el primer Natán. Nadie quiere ser profeta como el segundo Natán. Todo el mundo quiere hoy que todo el mundo le anuncie tronos eternos, que todo el mundo le anuncie lo bueno. Yo les aseguro a ustedes que si yo diera horóscopo, este salón estuviera lleno y pagando, porque también yo soy bueno en eso. En inventar yo soy un rey. Así que, pero como estamos hablando de la palabra de Dios, a la gente no le importa. Entonces después se llenan la boca para decir por qué la iglesia no enseña la Biblia. La iglesia enseña la Biblia. A ustedes cuando digo ustedes, digo a la iglesia, no les interesa la Biblia.
Porque corremos solamente detrás de fulanito que sana, de menganito que tiene una llaga, de esperancejo que tiene un Cristo que llora aceite y del otro. Eso andamos detrás de cosas superfluas. Porque ni un Cristo que llora aceite, ni nadie con llagas salva a nadie. Salva cuando la palabra de Dios entra en tu corazón. Pero eso ni Cristo lo pudo arreglar. Cuando Cristo dijo, esta gente me siguen porque les doy pan. Y cuando Cristo lo dijo, me imagino que Cristo lo debe haber dicho en un gran estado de frustración. Porque como el Evangelio tiene un lenguaje neutro, tú no sabes cuando Jesús está peleando, cuando Jesús está haciendo un chiste, cuando Jesús está frustrado, cuando Jesús está bravo, porque lo leemos sin énfasis. Pero cuando Cristo dijo, este pueblo me sigue porque le doy pan, a lo mejor lo dijo con una tremenda, decía, este pueblo solamente, pues diciendo, y el Señor no sabe que después de 2000 años, seguimos exactamente igual. Este pueblo me sigue porque les damos pan. Cuando hay algo que damos, todo el mundo viene. Cuando hay algo de crecimiento, a nadie le interesa. Desafortunadamente, si el Señor no lo arregló, ¿qué podré hacer yo? Así que en este día, vamos a ver la semana que viene, que es durísimo el reproche de Natán,